Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Sé que volverá. Saludos desde Alcalá de Henares. Me encuentro en el Parque Natural, el Monte de los Cerros. Y desde aquí os voy a hacer la siguiente reflexión de la palabra de Dios, que es muy actual y tiene que ver con lo que estamos ahora mismo viendo en todas las televisiones, la noticia que están dando sobre los rumores de guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Es el cumplimiento de una palabra profética o ruido de nueces? Lo voy a titular así. Los cristianos, como bien dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, y ahí nos insta a que tenemos que prestar atención, que alumbra en lugar oscuro. No estamos en tinieblas, sino que tenemos la revelación de Dios. Dios ha hablado a través de diferentes maneras, de la creación, de sus obras poderosas, de su palabra, y la última y gran manifestación y obra poderosa que Dios hizo fue a través de Jesucristo. Entonces Jesús, cuando está en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24 de Mateo, está hablando él de sus labios. A veces nos gusta ir a otros pasajes de la Biblia como Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, tratar ahí de ver cosas, pero siempre a mí me enseñaron en el seminario bíblico que tenemos que ir a los pasajes que son más claros. Y aquí está hablando Jesús. Y de su boca salen las respuestas que vamos ahora mismo a ver. Y dice aquí en el pasaje 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es muy importante por lo que os acabo de leer hace un momento en el Evangelio según San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La serpiente engañó a Eva, porque no conocía toda la palabra de Dios, lo que Dios le dijo a Adán, y les dijo que podían comer, que no podían comer del árbol. Dios les dijo ciertamente que el día que comieran del árbol morirían, pero ella añadió, ni que le tocáramos. Entonces Dios no dijo que ellos no tenían que tocar el árbol, simplemente que no tenían que comer. Entonces la serpiente, Satanás, la serpiente antigua, cuando vio que Eva ignoró, siguió hablando con ella hasta que la llevó a desobedecer a Dios, y ella influyó en Adán, y los dos acabaron pecando contra Dios y fueron expulsados del huerto del Edén. Y por eso ahora el mundo está como estamos. Hay enfermedad, hay muerte, hay tristeza, hay dolor. Los padres pecaron. Para eso vino Jesucristo, el segundo Adán, como dice la Biblia, para restaurar lo que el pecado hizo y hace en la vida de todos aquellos que desobedecen, no tienen en cuenta a Dios y viven una vida alejados de Él. Entonces, aquí vemos que Jesús le dice que nadie os engañe, y explica la razón. Porque, está en el pasaje 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice en el pasaje 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, una realidad que va a haber es que vamos a ver falsos cristos y falsos profetas. Vemos que como Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se ha revelado a través de profetas y se sigue revelando. Y ahí está la palabra inspirada por Dios y escrita, de lo que Dios nos muestra. Y Jesús dio ministerios a la iglesia, está el ministerio de profeta. Pero lo que habla un profeta, dice en la palabra de Dios, para edificación, consolación y exhortación. Y todo lo que digan lo tenemos que analizar a raíz de la luz de la palabra de Dios. Y tiene que ser para darle la gloria a Dios. Entonces, por eso es muy importante analizar como los de Berea, cuando hablaba el apóstol Pablo, vemos Hechos Apóstoles, comprobar si esas cosas eran así, lo que él dice. Y tenemos que ir siempre a la fuente, que es la palabra de Dios. Así nunca vamos a ser engañados. Y dice aquí, en el pasaje 6, continúa diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca,
pero aún no es el fin. Oiréis. Las guerras siempre han estado ahí y nunca dejarán de estar, con mayor o menor intensidad. Está la Primera Guerra Mundial en 1914 y después la Segunda Guerra Mundial, que acabó en 1945, donde murieron millones de personas. El hecho diferencial del tiempo en el que estamos hoy, 2022, con los años que he señalado, es que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, por la masacre de millones, Hitler y su gobierno hacia los judíos, de ahí surgió el Estado de Israel. Y se cumplieron todas las palabras proféticas que Dios nos dejó en Jeremías, Isaías y otros libros de la Biblia, de que el pueblo volvería a estar ahí plantado donde Dios le había señalado y lo había establecido, después de que salieron de Egipto. La última guerra que tuvieron los judíos fue con los romanos en el año 135 después de Cristo. Y ahí, con la revuelta de Bat Baroja, un escarmiento terrible, se le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén, comenzó la diáspora de los judíos, y no regresaron como pueblo, como nación, hasta que en 1948, el 14 de mayo, se constituye, se establece el Estado de Israel. Después hubo varias guerras, en la del 67, donde recuperaron también territorios, y lo que antes era impensable para ellos, después de 1810 años, el pueblo de Israel se vuelve a establecer ahí, y es una nación soberana, plena, con todos los derechos y poderes y su constitución. Entonces hay que tener en cuenta este factor que nos va a ayudar a que podamos entender mejor los tiempos de ahora. Guerras siempre va a haber. En el 2013 estaba viendo en Wikipedia que dice que había 65 conflictos en todo el mundo en el año 2013 y que el número de desplazados eran de 52 millones y poco, o sea, más habitantes que los que ahora tiene España. Podían formar una nación. Y hay muchos países hoy en día, como es en el Líbano, Siria, está Somalia, Etiopía, Mozambique, está el conflicto entre Argelia y Marruecos, que no es una guerra. Tenemos también el conflicto en Oriente Medio entre Israel y Palestina, y después en Sudamérica tenemos lo que es, son conflictos, no es guerra ni estado de guerra. Hay sitios que no hay una guerra, pero hay como un conflicto en el que están muriendo pues miles y miles entre todos los países, millones de personas. Entonces tenemos que diferenciar bien de un conflicto armado, de un rumor de guerra, y ahora lo que estamos teniendo aquí en Europa, y estamos todos con la piel de gallina, es porque está a las puertas de Europa Rusia con Ucrania. Entonces ahora sí, vemos en todas las televisiones como todo el día están hablando, pero ya nos hemos olvidado de Irak, de Afganistán, de todos los conflictos que hay en muchos países del mundo, que aquí pues es como una gotera en un garaje, ¿no? Cuando no te cae encima del coche, pasas de todo y vas a lo tuyo. Pero cuando te cae, vas al presidente de la comunidad, oye, tienes que arreglarme esto. Y así es lo que pasa, que mientras no llueve en nuestro propio tejado, pues parece que en el mundo vivimos en paz. Pero hay muchos países todavía que están en guerra, causando muchas muertes y desplazamientos, y mucha gente viviendo como refugiados, millones, y pasando dificultades y penurias. Y desde aquí doy gracias a todas las organizaciones, sobre todo también a los cristianos evangélicos que están obrando en estos países y llevando ayuda humanitaria, además del Evangelio. Y Jesús le dice aquí, como he dicho, ¿no? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Y después dice el 7, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí está hablando de nación contra nación. Vemos, ¿no?, que está dando una palabra clara, no es un golpe de Estado, no es una guerra civil, sino que una nación contra otra. Ahora, por ejemplo, si Rusia decide invadir Ucrania, ahí puede entrar Europa, Estados Unidos, y nos podemos ver naciones contra naciones ahí en una guerra. Los evangélicos estamos orando por la paz en Rusia y en Ucrania, ¿no?, porque Dios quiere que pidamos por la paz, para que vivamos todos quietamente en reposo, que oremos por los gobernantes, porque esta es la voluntad de Dios, ¿no? Y todo lo que va a acontecer ahí no es porque el presidente de Estados Unidos o el de Rusia o cualquier otra nación del mundo tiene poder. Nada escapa del control de Dios.
y todas las cosas que acontezcan van a entrar dentro del plan profético de Dios para la humanidad, desde antes de la creación del mundo y del hombre hasta la eternidad. Dios tiene un plan y no hay cosa que no acontezca que Dios permita. Entonces aquí vemos, habla de pestes, de hambres. Ahora estamos con la pandemia del COVID, que afecta a todas las naciones del mundo. Cuando empezó el COVID, a mí me vino una cosa a la mente que fue lo que dije y creo en ello. Esto es el principio del fin. La gente, bueno, esto tal, ya pasa unos meses, te pone la vacuna y estamos viendo ola tras ola. Y espero que pronto acabe porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Pero también vemos que en la palabra de Dios se tienen que cumplir. Yo no puedo estar diciendo, Señor, que esto no ocurra, cuando Jesús dijo aquí en la palabra de Dios, en el pasaje 6, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. O sea, es algo que tiene que pasar, sí o sí. El pasaje ahora mismo que acabo de señalaros, donde Jesús dice en el verso 6, es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. En ese mismo pasaje dice también, mirad que no os turbéis. Cuando una persona está turbada, se dice que está confundida y que no sabe qué hacer ni qué decir. Y esto lo vemos en este capítulo de Mateo, en el pasaje, en el capítulo 2, cuando vinieron los magos del oriente, dice aquí, cuando ellos dijeron en el pasaje 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Se quedaron confundidos y no sabían qué hacer ni qué decir, y entonces vemos como aquí mandaron llamar, fueron convocados los principales sacerdotes y escribas de todo el pueblo. Entonces Jesús aquí nos está mostrando que no nos turbemos, que no quiere que estemos confundidos, sin saber qué hacer ni qué decir, porque Él nos está aquí mostrando la revelación, el Hijo de Dios, Dios mismo, de las cosas que van a acontecer para que podamos, a través del Espíritu Santo que está en nosotros y el conocimiento que tenemos de la Biblia, no estar ignorantes, sino conocer en los tiempos de Dios las cosas que están aconteciendo para que sepamos cómo tenemos que vivir nuestra fe cristiana y cómo tenemos que movernos en este mundo de tinieblas y oscuridad. Y sigue aquí diciendo, da la respuesta, dice, pero aún no es el fin, acabo en el pasaje 6, y el 7 dice, la razón, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora estamos con lo del COVID. En todas las naciones del mundo, cuando empezó el COVID, yo dije que esto era el principio del fin. Esto me vino así a la mente, porque era algo que estaba aconteciendo, que no era un país solo, sino que ha afectado a todas las naciones, y para mí es un antes y un después. Tuvimos el diluvio, de diferentes acontecimientos en el mundo, pero el COVID es algo global que nos muestra, ¿no?, que Dios ha permitido esto porque tiene un propósito, y para mí, bajo mi punto de vista, es que nos volvamos a Él, que meditamos cómo están siendo nuestros caminos y que nos alineemos con la voluntad de Dios. Hay un pasaje que estuve leyendo esta mañana en mi devocional de Salmos. Siempre suelo comentar que todos los días leo Salmos y cuando acabo vuelvo a empezar, además de otros pasajes de la Escritura. Y aquí en el Salmo 119 estaba leyendo, el pasaje 59 dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Entonces vemos que a pesar de las cosas que están aconteciendo y muchas desgracias, y pedimos, ¿no?, para que esto pues acabe cuanto antes, tenemos la posibilidad todavía, mientras se dice hoy, de poder alinear nuestra vida con el Señor, de la gente que no conoce a Dios, que le pueda conocer y entregarle su corazón, arrepentirse de sus pecados y dejar que a través del Espíritu Santo Dios haga una nueva obra en su vida y comience un nuevo caminar en Cristo Jesús. Aquí estamos viendo, ¿no?, cosas que van a acontecer, no las vamos a poder evitar, pero eso no quiere decir que no sepamos cómo tenemos que reaccionar, porque Jesús nos lo mostró. En el pasaje 8, Jesús continúa diciendo, y todo esto será principio de dolores. Es curioso que después de pecar Adán y Eva, Dios le dijo a la mujer que daría a luz
tendría a sus hijos con dolor de parto. Y Jesús entró en el mundo con dolor de parto. Y también así se va a producir la segunda venida de Jesucristo. Va a haber dolor de parto. En un pasaje de la Escritura que está en Juan capítulo 16, lo voy a buscar, Jesús habla de los dolores de parto y dice la palabra del Señor, aquí lo titula "La tristeza se convertirá en gozo", y dice, él iba pues a morir en la cruz y esto iba a suponer pues una tristeza y dolor para sus discípulos, como aconteció. Y él aquí les está hablando esa noche que está con sus discípulos, unas horas antes de ser entregado. En el pasaje 20, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ¿no? Entonces, era muy común en aquellos tiempos hablar de cosas que entendía todo el mundo, de los dolores de parto. Entonces, todas las cosas que vemos aquí, a este pasaje, señaladas por Jesús, que muchos vendrán, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, oiréis de guerras, rumores de guerras, que todo esto es necesario que pase, que se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto serán principio de dolores. Estas cosas las ha habido en todas las épocas de la humanidad, pero ahora, por lo que he comentado hace un momento, del cumplimiento del Estado de Israel, está cobrando una nueva dimensión, y lo estamos viendo a través de la palabra. El pasaje 9 dice, hasta ahora vemos que está hablando cosas genéricas, ¿no?, de falsos cristos, guerras, rumores, pestes, terremotos, no pone lugares, como si digo yo siempre apellidos, terremotos en América, en Asia, sino que es un aspecto general que abarca todo el mundo global, ¿no? Pero en el pasaje 9 ya habla a la iglesia y dice a sus discípulos, porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, en el pasaje 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, y seréis aborrecidos. En Juan, en el capítulo 16, Jesús le dijo aquí a los discípulos, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordáis que ya lo había dicho. Entonces Jesús aquí está advirtiendo, diciendo las cosas que van a pasar. Y aquí habla de entregarnos, de tribulación, habla de que nos matarán y que seremos aborrecidos. Hay otro pasaje de la Escritura que también, sí, yo estaba aquí leyendo en Juan 16 y en el 18, en el 15-18, dice la palabra de Dios, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y después dice, voy a leer el 19, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces él aquí advirtió a sus discípulos de las cosas que iban a acontecer. Estamos en el camino de la verdad, en el único y verdadero Dios, donde Él nos muestra todas las cosas, no como sectas u otras cosas que hay por ahí por el mundo, hierbas extrañas, que te presentan una parte, te ocultan la verdad, pero Jesús fue muy claro con sus discípulos. Ellos tenían que estar dispuestos a darlo todo. Esto lo vemos en Lucas capítulo 14, cuando le siguió una gran multitud a Jesús y le dijo, en Lucas capítulo 14, 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas,
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, aquí en el pasaje 27. Entonces Jesús está siendo claro con las cosas que está hablando, enseñando a sus discípulos. Y eso es lo que a mí me maravilla de Dios, que habla claro, que dice las cosas como son, y en la Escritura, en la palabra de Dios, encontramos aquello que nos va a ser de bien para nuestra vida, pero también aquellas cosas que nos van a acontecer por seguir a Jesucristo, por tomar la cruz de Jesucristo, por ser discípulos de Jesús. En Mateo, en el capítulo 5, en las Bienaventuranzas, Jesús aquí en el pasaje 11 y 12 les dijo a sus discípulos, en el monte de las Bienaventuranzas: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En el cielo nos espera un galardón grande, si permanecemos firmes en la fe. Jesús aquí sigue hablando en el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto lo estamos viendo en todos los tiempos, pero ahora con las redes sociales, con internet, con todas las cosas que hay, se está multiplicando todavía muchísimo más. Y dice aquí: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús aquí nos da unas palabras de ánimo. Mas el que persevere. Tenemos que perseverar, tenemos que aguantar hasta el fin, porque ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Él nos va a ayudar, ¿no? Porque Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Esto lo vemos en Mateo 28, 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Dios está con nosotros. El apóstol Pablo escribe a los Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el Espíritu Santo muera en nuestro ser y nos capacita para que podamos vivir en este mundo una vida de triunfo, de poder, de victoria en Cristo Jesús. Está claro que va a haber dificultades, porque Jesús lo enseñó en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces estamos siguiendo al vencedor, estamos siguiendo a la única persona en la que podemos confiar al 100% en este mundo, porque la palabra de Dios dice en Romanos 10:11, el que en él creyere no será avergonzado. Jamás vamos a ser avergonzados, pero tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de llevar la cruz de Cristo en nuestra vida. Hace un rato os lo había leído y voy a volver, que me viene a la mente. Cuando el Espíritu Santo me trae una cosa a la mente, hay que volver. Jesús dice en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces nos van a acontecer las mismas cosas que Jesús. Si él, siendo la rama verde, lo hicieron con él, nosotros que somos la seca, como enseña él en su palabra. Entonces tenemos que tener esta confianza en el Señor, de que las cosas que están aconteciendo no nos tienen que sorprender, como bien también escribe el apóstol cuando habla de las pruebas, ¿no? En su primera carta dice, aquí, en el capítulo 4, verso 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaros por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En las pruebas, las dificultades tienen que producir en nosotros, deberían producir gozo, porque se están cumpliendo las palabras de Jesucristo en nuestra vida. Por eso vemos en diferentes partes de la Biblia donde tenemos que alentar. Después de las palabras que acabo de comentar y leer de ánimo que Jesús tiene para su iglesia, en el pasaje 14 dice la Escritura, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí él ya señala cuándo se va a producir el fin. Y es curioso que la única cosa que se menciona es será predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces, el tiempo del fin está en la diligencia de los cristianos, en nosotros. Cuanto más prediquemos el evangelio, cuanto más dediquemos tiempo para llevar la buena nueva, estamos acortando los tiempos de la venida de Jesucristo. Hoy en día podemos decir que la venida de Jesucristo
está cerca, la ciencia ha aumentado. En Daniel 12 dice que unos irán de aquí para allá, entonces la ciencia aumentará y vendrá el fin. Y la ciencia está hoy en día que cada vez que pones un telediario, cada día hay un invento nuevo. Ya no sé si queda algo, pero cada vez, hace poco estaba escuchando de un corazón artificial que ponen, que están ahora ahí, que ya existe, que ponen a las personas que están en espera de operación. El otro día con corazón de cerdo en un paciente. O sea, estamos oyendo eso por decir algo que cada día estamos más asombrados con la tecnología, con todas las cosas que se están produciendo. Entonces esto nos hace pensar que la tecnología que hoy tenemos está en los canales de YouTube, Facebook, todo el teléfono móvil, en las que nos podemos comunicar en segundos con personas en otra parte totalmente del globo terráqueo. Entonces esto me hace ver que a través de las redes vemos cosas muy malas, pero también cómo se está propagando el Evangelio, y más que nunca está llegando, y todo este experimento, este boom en la Iglesia de Dios, lo hemos vivido a raíz de la pandemia del COVID. Muchas iglesias, la inmensa mayoría, era reacia a estar en Facebook, a tener canales donde se subían las predicaciones y todo, pero a consecuencia de la pandemia, para las personas y hermanos que estábamos en casa, pues ahí se pusieron en marcha todas las redes que tenemos, las facilidades para poder retransmitir en Zoom, ver los vídeos de las predicaciones que se hacían en casa o estudios. Podíamos estar conectados a través de Internet. Entonces vemos que esa herramienta que tenemos hoy en día es algo que nos está mostrando. Entonces esto nos hace pensar que las redes sociales están haciendo que el Evangelio se propague como nunca antes. Y esto apunta todo a que la venida del Señor está cerca. En el capítulo 24, a partir del 29, pasaje 29, aquí ya nos está hablando de las señales de la venida del Hijo de Dios. Y quiero pararme en el 33, que dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cuando veáis todas estas cosas, ¿no? Lo que he relatado hasta el de capítulo 24, del 1 al 14, después está hablando que no he entrado del 15 al 28 y del 29 al 32. Y llegando al 33 es cuando os acabo de leer: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Cuando veáis. Y vamos a poder conocer que todo está a las puertas cerca porque tenemos un conocimiento de la palabra de Dios. El mismo Jesús dice aquí, pone como ejemplo en 37, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, o sea, la gente vivía ajena a ese juicio, a pesar de que la palabra de Dios dice que Noé era pregonero de justicia, que les hablaba de un juicio que iba a venir, de un diluvio, la gente seguía haciendo su vida, como hoy estamos viendo. Y dice, porque como antes, en los días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hoy en día la gente está centrada en sus cosas, la inmensa mayoría no quiere saber nada de Dios. Cuando le hablas de Dios parece que le entra por un oído y le sale por otro. Gracias a Dios por todos aquellos que están recibiendo el mensaje del Evangelio. Vamos a ver un pasaje de la Escritura que está en Lucas, capítulo 12, 39, dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces habla de estar preparados. Nos está mostrando el Señor a través de este pasaje que acabo de leer y de estos textos, es que nosotros tenemos un discernimiento espiritual. No estamos en ignorancia como la gente del mundo, sino que cuando veamos determinadas señales, vamos a poder discernir a través de la revelación de Jesucristo en su palabra, de lo que Él nos enseña en su Evangelio, que su venida está cerca. En el pasaje, voy a leeros aquí, vamos a ver, en el 42 y 43 dice, le sigue diciendo Jesús:
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y es muy importante que aquí dice velad. Jesús también le dijo a sus discípulos cuando estaba en Getsemaní que no pudieron estar velando con él una hora. Y velad es quitarse del sueño para estar ahí despiertos, preparados, atentos a lo que pueda acontecer, vigilantes. Y es como Dios quiere que estemos nosotros, vigilantes, atentos, porque el tiempo de su venida está cerca. Hay un pasaje de la Escritura en Lucas, capítulo 12, 39, que dice: pero sabed esto, aquí está hablando Jesús del siervo vigilante, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. No sabemos ni el día ni la hora, pero aquí dice que vendrá a la hora que no penséis. Entonces tenemos que estar ahí vigilantes siempre, atentos. Vamos a leer también lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pedro, porque están ligados todos estos pasajes unos con otros. Aquí tenemos Hebreos, Santiago, y ahora la segunda del apóstol Pedro en el capítulo 3 nos muestra la palabra de Dios que dice, en el capítulo 3, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y dice aquí el 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Entonces, aquí estamos viendo esto, ¿no? Que tenemos que estar preparados. Terminar también con un pasaje que está en 1 Tesalonicenses, donde nos muestra la palabra de Dios. Es curioso que en el capítulo 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque nosotros tenemos esperanza. No quiero que ignoréis, dice aquí. Y después dice, el pasaje 1 del capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Las cosas que estamos viendo, que están aconteciendo y las que vendrán, no estamos en ignorancia. Porque aquí lo dice la palabra de Dios, que es necesario que todo esto acontezca, que no nos van a coger por sorpresa. Y estamos viendo que lo que ahora mismo está ahí como un peligro inminente, el rumor de guerra, y que pueda haber una guerra, pues es algo que está en la palabra de Dios. Y que si no es hoy, pues será mañana, y si no pasado. Pero va a haber guerras en este mundo, se va a levantar nación contra nación, y las cosas que he leído aquí, pestes, terremotos, que nos vendrán a buscar para entregarnos, que otros tropezarán, apostatarán de la fe, creerán a espíritus y a profetas y a falsos escritos. Eso está aquí en la palabra de Dios y siempre se os va a cumplir. Desde este sitio os quiero decir
que tengamos fe y confianza en el Señor, que no nos dejemos llevar por las cosas que vemos en el mundo y oímos y vemos también en muchas ocasiones en los medios de comunicación. Nuestra fe, nuestra esperanza y confianza tiene que estar en el Dios Todopoderoso, porque después de nuestra estancia aquí en la tierra, si no viene antes Cristo, vamos a estar con Él eternamente. Y no pongamos cara de asombro si vemos que pasan cosas a partir de ahora en adelante, como ya ha acontecido con, hemos visto el tsunami, el COVID, la gripe aviar, hemos visto un montón de cosas que han ido pasando, el ébola, pero que nos olvidamos. Pero hay muchas cosas en el mundo que están aconteciendo y no tenemos que ver todo desde el prisma de que llueve en nuestro tejado, sino a un nivel global, porque la venida de Jesucristo va a ser global. A Él le va a ver todo ojo. Sigamos adelante confiando en el Señor y que Él nos dé la fuerza para perseverar a pesar de las dificultades hasta el fin. Que Dios os bendiga grandemente.